a la asociación Nosotras. ¿Qué tal estáis? Muy bien, buenos días. Y bueno, contarnos de qué va vuestra asociación, qué objetivos tenéis. Pues el objetivo de nuestra asociación es divulgar conocimiento de mujeres, en particular de Cuenca, de Castilla-La Mancha, poder contar todas esas historias que durante siglos no se ha dado importancia, pero que ha habido mujeres muy interesantes, muy importantes, haciendo ciencia, haciendo divulgación, haciendo cultura, haciendo arte, y algunas de ellas y algunas de nosotras también desde Cuenca, ¿no? Entonces el objetivo es poder rescatar, poder reescribir. Y en particular, siempre que estoy en un podcast me hace especial ilusión contar que esto empezó porque hacíamos un programa de radio en Radio Color que se llamaba La Hora Violeta y fue la motivación de tener también un paraguas legal que era la asociación Nosotras. ¿Y por qué dejasteis el podcast? Pues dejamos el podcast porque las vidas a veces no dan para más, básicamente. Trabajábamos además en otras ciudades, ninguna estábamos en ese momento viviendo en Cuenca capital, era todo muy complicado, cada vez hacíamos más contenido pregrabado y bueno, pues decidimos hacer una pausa que continúa hasta ahora, pero fue unos años súper bonitos de rescatar un montón de historias. Yo en particular, porque soy científica, me he centrado siempre en temas de rescatar científicas y de mujer y ciencia y de sexismo en ciencia y de estereotipos y fue algo súper bonito que tarde o temprano rescataremos. ¿Y cómo surgió toda esta idea de crear esta asociación? Pues empezó con el podcast y queríamos un paraguas legal para poder ir un poquito más allá. Y luego, después de hacer el podcast, hemos hecho talleres, llevamos ya 8 años como asociación y haciendo talleres para centros escolares, para bibliotecas, hemos hecho para asociaciones, hemos hecho alrededor de toda España en realidad, donde nos llaman para, sobre todo primaria, algo en secundaria y también para personas adultas. En algunos casos más dando a conocer historias de científicas y sobre todo que las más peques y los más peques entiendan que no hay profesiones para mujeres y profesiones para hombres, que no depende desde luego de tu sexo ni de tu género a lo que te puedas dedicar o lo que puedas desarrollar profesionalmente en tu vida. Y en el caso de las personas más adultas nos centramos en contar las cosas que nos pasan, a mí en concreto como científica, como ingeniera, las cosas que nos han pasado en nuestro recorrido laboral y que no son solo mis historias, son las historias de casi todas las mujeres en entornos masculinizados en una sociedad patriarcal donde los trabajos también son patriarcales. Y con todos los proyectos que habéis realizado, ¿cuál es el mensaje principal que queréis transmitir? Bueno, ahora mismo lo que más nos interesa sobre todo es ocupar un espacio, que las mujeres que no han tenido oportunidad de ocupar un espacio empiecen a ocuparlo y sobre todo las peques y las nuevas generaciones que van viniendo vean que ellas también pueden ocupar ese espacio. Le doy mucha importancia a la palabra ocupar porque verdaderamente creo que no es solo aparecer en los libros, que también es importante, como contábamos abajo en el cuento, también es necesario que se nos vea, es necesario que se nos escuche. Al final es necesario que seamos de vez en cuando un poco incómodas, ¿no? Que no se quede solo el feminismo en el marketing. Al final, si no incómodas, algo estás haciendo mal. Entonces sí que nos interesa también salir un poco a la calle en sentido figurado y también en sentido literal, y para eso desde hace 2 años hemos empezado con unas jornadas que se llaman Mujeres Creadoras, donde damos cabida a, pues como su nombre indica, a mujeres que crean dentro de espacios que mayoritariamente han sido ocupados por hombres. Hablamos con mujeres cerveceras, con mujeres enólogas, con mujeres artistas, con mujeres relacionadas con la literatura, músicas, compositoras, un poco para dar visibilidad. Y luego también nos parece muy importante con este tema de las mujeres creadoras hacer una red de feminismo, red de mujeres en Cuenca, que nos apoyemos, que estemos informadas de lo que está pasando en nuestra ciudad, de tanto eventos culturales como pues cosas positivas o no siempre positivas por desgracia. Y ya que tengo altavoz, voy a aprovechar para deciros que el 23 de noviembre van a ser las segundas jornadas de mujeres creadoras. Contamos con mujeres de Cuenca y
ayer, o sea, esto es súper primicia, ayer abrimos nuestro canal de difusión de WhatsApp en el que se van a ir introduciendo enlaces informativos. Hay un espacio también de debate y de consulta. Hay otro espacio para informar de los talleres y hay otro espacio para informar de manifestaciones y concentraciones que puedan estar relacionadas con los feminismos, con la comunidad LGTBI y pues todo lo que se nos va ocurriendo que creemos que puede ser de interés y necesario para la ciudad y para la sociedad del futuro, que al final es lo que tenemos que cuidar. Totalmente. Y centrándonos en lo de los cuentacuentos, que hoy a las 12:30 en este mismo edificio lo habéis hecho, ¿cómo os preparáis para contar una historia o qué es lo que pensáis que queréis transmitir? Bueno, a mí me sale bastante rápido y fácil, voy a decir, porque yo soy maestra de infantil, entonces me preparo cada día con ensayo con audiencia real. Entonces intentamos, pues lo mismo que hacemos con las mayores, dar espacio y que conozcan otras vidas y otras experiencias de mujeres a las personas más jóvenes. Que sepan que ellas pueden estar ahí, que son importantes, que pueden ser protagonistas, y también a los niños que no solo son ellos el caballero que viene en caballo a salvar a nadie, que también hay protagonistas en las historias y son mujeres. ¿Y cómo adaptáis esas historias para transmitirlas a diferentes edades o contextos? Pues bueno, como dependiendo de las edades que tengamos en los talleres, nosotras cuando hacemos talleres para peques solemos pedir un sondeo, unas inscripciones para saber las edades con las que vamos a tratar y bueno, al estar también relacionadas con la docencia sabemos más o menos el vocabulario que podemos incluir, las vidas que se pueden tratar. Intentamos, si son más peques, pues que sean vidas más cercanas, como puede ser, por ejemplo, la historia de Blancanieves que hemos contado antes, y pues eso, dependiendo de las edades, ajustarnos a lo que les puede interesar verdaderamente. Y también un poco hablando de las edades, si los niños son muy pequeños, ¿qué es lo más difícil de captar o mantener su atención en el público? Cuando son peques. Sí, porque entiendo que les costará más centrarse en la historia que estáis contando, tal vez se ponen a pensar en sus cosas porque al final son niños pequeños, entonces tienes que atraer bastante su atención para que ellos escuchen realmente. Claro, pues eso es adaptar el nivel. Yo, como os decía, soy maestra de infantil, entonces en mi formación tengo bastantes recursos para hacer que estén captando la atención, pero bueno, sí que es verdad que tienen que ser actividades cortitas y muy estimulantes, que puedan tocar cosas. Por eso nosotras, por ejemplo, aquí hemos dicho a partir de 5 años, porque si viene una personita con 2 años no tiene cabida en esta historia, no puede tocar, no puede. Entonces, pero bueno, también hacemos talleres para más peques y nos salen igual de bien. Y iba a decir que también hay una cosa de adaptar las historias, ¿no? A veces, yo por ejemplo, como científica, a veces digo, uy, estás contando las historias que no son tal cual. Por ejemplo, hoy hablábamos de Barbara McClintock, una científica estadounidense que dedicó muchos años al estudio del maíz y en concreto se dio cuenta de que había unos genes que podían cambiar dentro de las cadenas cromosómicas. Si yo esto lo cuento así a unos niños, niñas de 5 años, pues obviamente no lo van a entender. Pero ahí pues buscas juegos de palabras y les hablamos de los genes saltarines que cambian como piezas de un puzzle que de repente encajan en otro lugar, ¿no? Y con esto al final pues hay una parte que no estás contando la literalidad de lo que pasó, pero el objetivo que tiene que ver con sensibilizar, que tiene que ver con que sepan que hay gente haciendo ciencia de una manera muy importante, muy interesante, que además estas mujeres, pues por ejemplo, no les hablas de la discriminación tan brutal que Barbara McClintock vivió, que sus compañeros la dejaron en un sótano trabajando sola, que no la avisaban de plazas para que no pudiera mejorar su carrera profesional. Esto a los niños no les cuentas, pero sí que les dices. A sus compañeros pensaban que ella se confundía y no le gustaban mucho que trabajara por allí porque era mujer científica. Esto sí lo entienden. Y es importante darles estos mensajes para que vean que necesitamos hacerlo diferente, que estamos dejando afuera y estamos complicando la vida a muchas personas que podrían desarrollar su vida profesional y esto es importante porque en ciencia en particular, además, de manera objetiva estamos dejando conocimiento fuera. Y es importante que revirtamos esta situación y que nos dejen de pasar estas cosas.
Totalmente. Y yo hablo como mujer blanca, ¿no? Pero de clase media conquense, pero podríamos hablar de racismo, podríamos hablar de clasismo, podríamos hablar de muchas otras discriminaciones que interseccionan, ¿no? Personas LGTB, etcétera. Sí. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis en mente para un futuro en la asociación? Bueno, pues yo creo que Olga ha contado un poquito las mujeres creadoras, que es lo que tenemos más a corto plazo, el mismo mes que viene. Continuar también con otro proyecto que todavía no hemos mencionado, la Escuela de Ateneas. Es la primera revista digital de Her Story de Castilla-La Mancha. Además es una revista que tiene muchísimas visitas cada mes, que tiene un éxito tremendo. Y ahí tenemos desde historias de mujeres, rescatar arqueología desde el punto de vista de las mujeres. Tenemos una sección de ciencia, tenemos sección de psicología, tenemos sección de monjas, tenemos cosas muy interesantes en la revista Escuela de Ateneas. Y los talleres de ciencia también que seguimos haciendo, como os decía antes, para peques, para adolescentes, para personas adultas. Y los cuentos. Los cuentos, también tenemos sección de cuentos. Cuéntame otro cuento. Es verdad, perdón, que además Olga y María Muelas están a la cabeza en esto. Y la sección Cuéntame otro cuento es deliciosa con esto de darle la vuelta a los cuentos y poder contar otras historias que nos pongan a las mujeres en los lugares protagonistas. Y en realidad estamos muy abiertas a que cualquier persona pueda venir y contarnos un proyecto que tenga que ver con dignificar y con poner en el mismo lugar a las mujeres y a los hombres, y estamos muy abiertas a que el proyecto se siga ampliando. Bueno, pues muchas gracias. No sé si queréis añadir algo más. Nada, a vosotras por el espacio. Que cualquier persona que pueda tener un interés nos escriba a socianosotras@gmail.com, nos busquéis en redes sociales, en la página web Nosotras Pensando, Creando, Divulgando.blogspot.com y en nuestra comunidad de WhatsApp. Y estamos en Cuenca cerquita, intentando siempre poder revertir la situación actual que tenemos y que todas las personas seamos incluidas de la misma manera en el espacio público, ocupándolo de manera igual, como decía Olga. Eso es. Y que hacemos esto aparte, fuera de nuestro trabajo. No es por amor a la igualdad. Una última preguntilla. ¿Qué consejo le daríais a una persona que quiere empezar a contar cuentos? Lo primero, que conozca a su público y que le encante transmitir historias, porque al final esto es como contar un cuento, contar cualquier cosa, dar clase, nosotras que somos docentes, cualquier cosa que quieras transmitir, si tú la estás transmitiendo con amor, va a ser un aprendizaje y una experiencia mucho más significativa que si tú lo presentas pues como que te da igual. Yo tuve un profesor maravilloso que hacía una comparativa con los platos de comida. Si tú presentas un plato de comida con cara de asco, nadie lo va a querer probar. Y sin embargo, a lo mejor presentas una cosa un poquito más humilde, pero con toda la emoción y toda la pasión, al final ese plato va a ser el plato estrella. Y yo, por añadir, y también hilando con la sección de ciencia de Escuela de Ateneas, que la llamé impostoras, que empiece a hacerlo si quiere hacerlo, y que empiece sintiéndose impostora, y que empiece pensando que lo ha podido hacer regular, porque efectivamente las personas tenemos que aprender, y esto pasa por, igual que las personas chiquititas empiezan caminando de una manera muy torpe y se caen cada 2 por 3, pero con ilusión, con pasión y con ganas de aprender y apertura de orejas y de ojos para poder ver lo que el público te devuelve, lo que las personas te digan, ¿no? Poder ir mejorando y poder ir haciéndolo pasito a paso. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por A venir. vosotras. Que tengáis buen día. Igualmente, chicas, que vaya muy bien el podcast. Muchas gracias. Gracias.